toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y acción de gracias sea dada al Cordero. Emmanuel, Dios con nosotros. Aleluya, aleluya, alabemos a nuestro Dios. Bendito sea el Santo de Israel. Vamos a tomar nuestra Biblia con nuestra mano derecha y va a repetir junto conmigo: esta es mi Biblia. Yo soy lo que dice que soy. Yo tengo lo que dice que tengo. Yo puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy Dios me dará su palabra y hablará a mi corazón. Ya no seré el mismo. Nunca, nunca, nunca volveré a ser el mismo. Yo voy a testificar, voy a hablar, voy a dar a conocer, voy a decirle a las personas respecto al gran amor de mi Dios y el glorioso sacrificio de Jesucristo, mi Salvador y mi Señor. Gracias, Jesús. Te alabo y te bendigo. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Jesús. El mensaje de hoy le hemos intitulado El rescate. Y los hijos de Dios repetimos: el rescate. Y vamos a ir al Evangelio de San Juan en el capítulo 1, en los versículos 29 al 34. Acuérdese usted que este cuarto evangelio es el que nos habla de la divinidad de Jesucristo. El evangelio de San Mateo nos habla de Jesús como descendiente del rey David. El evangelio de San Marcos nos habla como Jesús como hombre. El evangelio de San Lucas nos habla de Jesús como el médico de médicos. Y el Evangelio de San Juan nos habla de Jesús como el Dios hecho carne. Y nos dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio, diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Demos gloria, honra y alabanza al Cordero. Bendito sea Jesucristo. Vamos a orar. Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias te damos en esta hora en que recordamos el sacrificio perfecto de Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Padre, nuestra mente finita no puede alcanzar a comprender la magnitud de este regalo maravilloso que tú nos has dado.
No podemos comprender cómo desde el concilio eterno del Padre, el Verbo y el Espíritu Santo fue planeado que no había otra manera en que el hombre pudiera ser salvo, excepto que una de las tres divinas personas se hiciera carne. Gracias porque Jesucristo nuestro Señor, ya desde antes de la fundación del mundo, fue hecho el que venía a descender a nuestro planeta Tierra y a redimir a la humanidad de tan grave pecado. Padre, ayúdanos a entender la magnitud del pecado, no solo de Adán y Eva, sino la magnitud de nuestros pecados que requirieron un sacrificio tan grande, una verdadera masacre, para que nosotros pudiésemos ser salvos, sanos y libres. Padre hermoso, te pedimos que perdones nuestros muchos pecados, nuestras miserias, nuestras faltas, todo lo que te sea desagradable de nuestra vida. Danos la gracia de un arrepentimiento genuino y lávanos con la bendita sangre del Cordero de Dios, Emmanuel. Déjanos limpios, más limpios que la nieve recién caída y que la más blanca lana. Y que nuestro corazón esté listo para recibir tu santa y preciosa palabra. Por nuestra voluntad abrimos nuestro corazón para que tú nos llenes con tus escritos divinos. Y te pedimos que tu palabra sea predicada hoy, trayéndote honra, gloria y alabanza. En el santísimo nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México su programa, La Palabra Viviente. Vamos a dar un saludo a nuestro auditorio nacional e internacional. Siendo las 8 de la mañana, hora de Los Ángeles, 10 de la mañana, hora de México y del centro de los Estados Unidos, 11 de la mañana, hora de Nueva York y de Ottawa, siendo las 5 de la tarde, hora del Reino Unido, las 6 de la tarde, hora de París, Roma, Berlín, Madrid y Bruselas, y las 7 de la noche, hora de Jerusalén, transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México su programa La Palabra Viviente. En esta ocasión, con la enseñanza a la cual hemos intitulado El Rescate. Y nos dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 1, versículo 29, el siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Nos llama grandemente la atención en este pasaje que hemos leído, cómo Juan el Bautista, siendo primo hermano del Señor Jesucristo, nos dice en dos ocasiones: yo no le conocía. Yo no le conocía. ¿Cómo es que no le conocía si era su primo hermano? ¿Cómo es que no le conocía habiendo nacido 6 meses antes que él? Sin embargo, a lo que se refiere es a que yo no lo conocía como el Mesías. Yo no sabía que él era el Cristo, el Salvador del mundo, el Hijo de Dios, Dios hecho carne. Y su sorpresa fue verdaderamente
tremenda y solamente única, como lo sabemos, cuando en el momento del bautismo descendió el Espíritu Santo como en forma de paloma. Alguien diga como en forma de paloma. No quiere decir que era una paloma, sino que era como en forma de paloma. Juan el Bautista presentó a Jesús con las palabras: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué no dijo he aquí al Mesías? He aquí al Hijo de Dios. He aquí a Dios hecho carne. Sino que dijo he aquí el Cordero de Dios, haciendo una relación directa a los sacrificios animales que se hacían durante el Antiguo Testamento. Hacía una conexión directa a eso. Por medio de la muerte, los justos juicios de Dios, alguien diga justos juicios. No escuché. Los juicios justos de Dios contra el pecador fueron llevados por Cristo. La palabra que se utiliza es expiación. Y los hijos de Dios repetimos expiación. Pero esta palabra no aparece ni una sola vez en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, expiación significa cubrir el pecado. Y esto tiene una relación directa con el arca del testimonio. Para aquellos que no lo saben, el arca del testimonio era el único utensilio que se encontraba en el lugar santísimo. Y sobre el arca del testimonio había una tapa de esa arca que se llamaba propiciatorio. Era una tapa de oro finísimo donde había 3 estructuras, 2 querubines viéndose el uno al otro y un pequeño plato en medio que era donde se derramaba la sangre. También se derramaba la sangre en los 4 cuernos del altar. Eran, como se dice, unos cuernos así en los extremos, en los 4 extremos del arca del testimonio. Entonces, esta es una referencia al Antiguo Testamento, donde se cubría el pecado, derramando la sangre sobre esa cubierta. Para aquellos que no lo saben, dentro de aquella caja había 3 elementos muy importantes. Había una copia de las tablas que Dios le dio a Moisés, había la vara de Aarón que había reverdecido y había una pequeña muestra del maná, del pan que Dios le dio al pueblo de Israel durante 40 años en el desierto. Estos 3 símbolos son los símbolos de la desobediencia del hombre. Es decir, el maná que representa la negativa del hombre de ser provisto por Dios. Imagínense usted, la negativa del hombre de ser provisto por Dios. Segundo, las tablas de la ley que significaban la desobediencia del hombre a los 10 mandamientos, de los cuales se desprenden 651 preceptos, y la vara de Aarón, que era la evidencia de que el hombre no quería obedecer la palabra de Dios. Entonces, sobre esa caja donde estaba la cubierta del propiciatorio, se derramaba la sangre y espiritualmente
se cubría, se hacía expiación temporalmente, alguien diga temporalmente, el pecado. Y vamos a ir al libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 17, versículo 30, que nos dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, esto quiere decir que el ser humano es totalmente ignorante a la palabra de Dios, ahora manda, alguien diga manda, no sugiere, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Vamos a repetir juntos esta frase final. Manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. No solo en Israel, no solo en los países vecinos, la comunidad de países árabes, no solamente en el Asia, no solamente en el África, sino en América, Europa, Asia, África y Oceanía. Manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. La palabra arrepentimiento es una palabra muy importante en la Biblia. La muerte de Cristo nos da la seguridad del amor de Dios hacia el pecador. Tenemos un par de versículos que nos lo confirman, porque Dios no se quedó en palabras, sino que nos demostró su amor con hechos. ¿De qué manera Dios demostró su amor para con nosotros? En que nos dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Alabemos a nuestro Dios. Debemos recordar que Dios tiene dos manos. La mano izquierda, que es la mano de la justicia, la mano derecha es la mano de la disciplina. La mano izquierda es también la mano del amor. Y la mano derecha siempre será la mano de la disciplina, pero también la mano de la bendición. Por eso hay versículos que nos dice: Señor, levanta tu mano derecha y extiéndela sobre tu pueblo. También tenemos otro versículo en la palabra, en la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 8, que nos dice: mas Dios muestra su amor. Ya más claro no puede decir la palabra. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Realmente me asombra grandemente estas palabras, en que siendo aún pecadores. También la carta a los Romanos nos dice que quizá alguien osara morir por el bueno, pero por el malo, ¿quién? Pero Dios demostró su amor, como nos lo dice este versículo, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La muerte de Cristo fue un castigo necesario. Para aquellos que no logramos entender el sacrificio de Cristo, déjeme decirle que se cumplió la escritura en Isaías capítulo 53 y previos también, que nos dicen que no había en él parecer ni había hermosura. Y es que la cara de Jesús estaba totalmente desfigurada y totalmente masacrada, y como dicen algunos comentaristas bíblicos, la cara de Jesús prácticamente era una torta
de carne molida, de el grado tan tremendo de masacre que tenía su rostro. Era una cantidad de sangre tremenda que corría desde la parte superior de su cabeza y seguía por su cara, seguía al cuello, se derramaba sobre su pecho, y se cumplió esa escritura de que no había forma ni parecer en el rostro de Jesús. Nos dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, al que no conoció pecado, es decir, que no hizo pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Quiero puntualizar que en ningún momento Cristo se hizo pecador, sino la Escritura nos dice, por nosotros lo hizo pecado. Es decir, que Él cargó nuestros pecados, para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Al pagar el precio de nuestro rescate, Cristo nos rescató, nos redimió. La muerte de Cristo es una ofrenda por el pecado, no semejante a las ofrendas de animales en tiempos del Antiguo Testamento, las cuales podían solamente cubrir temporalmente. Alguien diga cubrir temporalmente. Esto es muy importante. Las ofrendas de los animales que se presentaban en el Antiguo Testamento eran para cubrir temporalmente los pecados del pueblo, pensando en el sacrificio perfecto de Jesucristo que venía más adelante. Porque en su sacrificio, Cristo llevó sobre su cuerpo en el madero nuestros pecados, quitándolos de una vez y para siempre. Demos gloria, honra y alabanza al Cordero de Dios. Y ponga la guía de su Biblia en la carta a los Hebreos en el capítulo 9, porque vamos a ver algunos versículos de esta preciosa carta, probablemente escrita por Apolos, discípulo del apóstol Pablo. Y nos dice Hebreos 9, 26 y 10, 14. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre. Alguien diga una vez para siempre. Es muy importante esta frase. Se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Atención en el capítulo 10, versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Demos gloria, honra y alabanza. ¿Qué es lo que nos quiere decir este versículo? Que el sacrificio de Cristo fue perfecto, fue completo, fue suficiente y fue eterno. Que no hay absolutamente ninguna necesidad de otro sacrificio de Cristo ni de nadie más para llevar a cabo el perdón absoluto de los pecados, sino que aquella persona
que hace a Jesucristo su Salvador y su Señor, automáticamente sus pecados pasados, presentes y futuros son completamente pagados y el ser humano es totalmente libre de la culpa del pecado. Esto es muy importante porque muchas personas van a los psicólogos y a los psiquiatras porque no pueden con la culpa. Y pues la culpa, como lo estaremos viendo, el Señor Jesucristo se deshizo de ella para siempre, para que nosotros no tuviésemos que cargarla. Él ya la cubrió con su sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Esta enseñanza de la carta a los Hebreos, prácticamente todo el capítulo 9, todo el capítulo 10, va totalmente en contra del sacrificio de la misa católico y por ende de la Eucaristía. Porque si la misa es un sacrificio de Cristo o una continuación del sacrificio de Cristo, se estaría diciendo que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario no fue suficiente, no fue completo, no fue perfecto y no fue eterno. La Biblia enseña que no hay misa. Y si no hay misa, no hay Eucaristía. Demos gloria, honra y alabanza al Cordero de Dios. El propiciatorio, la tapa del arca en el lugar santísimo, cubría la ley. En el día de la expiación, una vez al año, dicho en hebreo Yom Kippur, quizá algunos de ustedes han escuchado esa frase, que se celebra principalmente en estos días. El propiciatorio era rociado con sangre tomada desde el altar. Es muy importante esto porque el altar del holocausto en el Antiguo Testamento es un ejemplo, una figura, una comparación de la cruz del Calvario. El día de hoy, el púlpito es una representación moderna del altar del holocausto y de la cruz de Jesucristo. Por eso este tiene forma de cruz. En el momento en que el propiciatorio era rociado con sangre tomada desde el altar, es decir, desde donde se sacrificaban los animales, desde ahí se tomaba la sangre, es una enseñanza muy valiosa porque quizá ustedes hayan escuchado o leído en las Escrituras que algunos presentaron un fuego extraño al Señor. Y es que no tomaron la sangre del altar del holocausto para ser presentada en el arca del testimonio, en el propiciatorio. Y nos dice la Escritura, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenida eterna redención. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias? Alguien diga gloria a Dios.
de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Cuando la sangre en el Antiguo Testamento era puesta sobre el propiciatorio, aquel lugar que era un lugar de juicio se volvía un lugar de misericordia. De la misma manera, cuando nosotros hacemos a Jesucristo nuestro Salvador personal, el juicio que hay sobre nosotros por causa del pecado es eliminado porque se ha vuelto la misericordia de Dios, la compasión de Dios, el perdón de Dios. Bendito sea el Señor. Los que hemos sido muy pecadores y los que no tienen convicción de serlo, no saben a qué grado el pecado es una gran ofensa para Dios. Nos dice Juan 3:36, no pierda la carta a los Hebreos, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, es decir, en Jesús, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Cada persona que camina por la calle, que no ha hecho a Jesucristo su Salvador personal, tiene la ira de Dios puesta sobre ellos. Y ellos no lo piensan, no lo saben, porque nadie toca las Escrituras, ni tienen quien se las enseñe. Ahora el trono de Dios se convierte en un trono de gracia. Quiero hacer un poco de énfasis en la última frase que dije: limpiará vuestras conciencias, eso es que nos libra de la culpa, de obras muertas, para que sirváis. Alguien diga: para que sirváis. La mayoría de los creyentes no saben que en el momento mismo en que se hicieron hijos de Dios por haber hecho a Jesucristo su Salvador personal, en ese mismo momento fueron contratados para una empresa que se llama la Compañía de Jesús, en la cual nosotros estamos obligados a servirle. Nosotros hemos sido comprados por precio. Y como dice el apóstol Pedro, no con oro, no con plata, no con piedras preciosas, sino con la sangre derramada de Jesucristo. Demos gloria, honra y alabanza al Cordero de Dios. Bendito sea el Señor. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo, en ese mismo momento fuimos comprados por el precio de su sangre y nos convertimos en doulos. Alguien diga doulos. Doulos es la palabra griega para esclavo. Alguien diga esclavo. O sea que su servidor es un esclavo de Dios, pero tú también eres un esclavo de Dios, porque has sido comprado. Esto es algo que muchos no entienden. Ya no nos pertenecemos, ahora le pertenecemos a Dios. Hemos sido comprados. Hay gente que dice: bueno, ¿qué importa? Soy yo. Pues no eres tú, porque la Escritura dice: nadie vive para sí, ni muere para sí. Todos hemos sido comprados a precio de sangre, la sangre del Cordero, Emmanuel, Dios con nosotros. Voy a compartir un versículo más que siento que debo de repetirlo con frecuencia, que es Juan 7, versículo 37 y 38 y 39. Nos dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, esta es una sed espiritual, no es una sed de agua natural, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura. Alguien diga: como dice la Escritura. No como yo pienso, no como tú piensas,
no como piensan los otros, no como piensan aquellos, no como piensan los demás, sino como dice la Escritura. Como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que fueran bautizados. No. ¿Los que fueran confirmados? No. ¿Los que hicieran la primera comunión? No. Sino que dice los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Es decir, no había muerto, no había resucitado, no había ido a la presencia de Dios a presentar su sacrificio perfecto, etc. El creyente en Cristo está seguro de que el precio ha sido pagado en su totalidad. Alguien diga, yo estoy seguro que el precio de mis pecados ha sido pagado en totalidad. Yo no le debo nada a Dios de mis pecados. Lo que le debo es gratitud, es amor, es respeto, es temor, es sujeción, es obediencia. Pero por mis pecados, eso ha sido totalmente cubierto. A tal grado ¿cuántas personas en los sanatorios mentales están sufriendo por culpa de pecado? ¿Cuántas personas no pueden vivir una vida tranquila por causa del pecado? ¿Cuántos delincuentes no pueden dejar la delincuencia porque sienten que ya han cometido tantos pecados que es mejor seguir en eso? Si alguien supiera, si alguien les dijera que por causa de Cristo el que le recibe es absolutamente perdonado, verdaderamente el mundo daría un cambio en 180 grados. La reconciliación, vamos a leer Romanos 8:1. Esta es la base bíblica que nos dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Alguien diga, ninguna condenación. Aquí la palabra condenación significa juicio. Ahora pues, ningún juicio hay para los que están en Cristo Jesús. Y nos dice Romanos 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. De modo que el capítulo 5 de Romanos nos habla de la justificación, el capítulo 8 de Romanos nos habla de la reconciliación. Y nos dice Romanos 5, 10 y 11, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, alguien diga mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Demos gloria, honra y alabanza al Cordero de Dios. ¿Entiende usted la palabra reconciliación? La palabra reconciliación significa que por lo menos dos personas están molestas o enojadas, o una de ellas está molesta, y por lo tanto hay una separación. Entonces la reconciliación significa otra vez
estar en la condición original en que fueron creados Adán y Eva, pero mucho más en Cristo, porque en Cristo recibimos toda la obra de la cruz. Entonces, de la misma manera que cuando se enojan dos esposos y se reconcilian, ¿qué quiere decir? Que volvieron a contentarse, que se perdonaron, que olvidaron las ofensas. De la misma manera, la reconciliación que recibimos de Dios por medio de Cristo, es decir, que Él ha olvidado nuestras ofensas, nuestros pecados y todo aquello que haga un distanciamiento entre Dios y nosotros. La reconciliación no significa que Dios cambie, sino que su relación hacia el hombre cambia. El hombre es perdonado, justificado, reconciliado y resucitado espiritualmente. La muerte de Cristo quitó todos los impedimentos morales en la mente de Dios. Esto es algo que el lector superficial de las Escrituras no entiende. Nosotros tenemos con Dios un problema moral, que es el pecado de Adán y Eva y el pecado que nosotros hemos cometido desde que tenemos uso de conciencia. Entonces tenemos una ofensa moral con Dios. Es por eso que las personas a veces no pueden dormir, porque su conciencia no los deja. Hay esposas que le dicen a su marido: oye, dormiste como un justo. ¿Quién ha oído esa expresión? Tú duermes como un justo. Es decir, como alguien que ha sido totalmente perdonado. Probablemente la persona ni siquiera sepa lo que está diciendo, pero dice: duermes como justo. Pues sí, nosotros podemos dormir siendo justificados por la sangre preciosa de Jesucristo. Démosle gloria, honra y alabanza al Cordero de nuestro Dios. De modo que la muerte de Cristo quitó todos los impedimentos morales en la mente de Dios para salvar a los pecadores. Y oiga esta frase que verdaderamente es dada por el Espíritu Santo: Dios ha quedado satisfecho. ¿Se imaginan ustedes lo que estoy diciendo? Dios ha quedado satisfecho. Ya no tiene nada contra nosotros. Dios no tiene nada contra aquella persona que ha hecho a Jesucristo su Salvador y su Señor. ¿Por qué? Porque su justicia ha sido satisfecha. La sangre que el Señor Jesucristo presentó en el propiciatorio de los cielos hizo expiación perfecta, suficiente, completa y eterna de nuestros pecados. Suficiente quiere decir que no se necesita nada más. Completa, pues que no hay nada que agregar. Perfecta, que fue hecha cumpliendo todos los cánones, todas las condiciones de las Escrituras. Los sacrificios no podían presentarse como la persona le diera la gana. Había una manera de presentar el sacrificio. Tenía que ser un macho, tenía que ser sin ningún defecto, perfecto, y eso lo cumplió el Señor Jesucristo. Y la palabra más importante para mí es eterno, es decir, para siempre, por siempre y para siempre, por siempre y para siempre, por siempre y para siempre. Demos gloria, honra y alabanza al Cordero de Dios. Bendito sea el Señor. No hay más obstáculo entre Dios y el hombre.
en aceptar libremente y justificar a cualquiera que cree en Jesucristo como su Salvador y Señor. En Romanos 5:8, lo voy a repetir, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En su muerte, Cristo llegó a ser el sustituto que sufrió el castigo que merecía el pecador. Nosotros, los seres humanos, merecemos el castigo de Dios. Esto es algo que aún creyentes no entienden y que voy a enseñar próximamente. Muchos cristianos no tienen temor de Dios. Y es por eso que viven una vida cristiana superficial. No entienden que hemos sido comprados por precio y que ya no nos pertenecemos, que ahora le pertenecemos a Él, que hemos sido llamados a trabajar en su obra. No importa si tú haces a Jesucristo hoy o tienes 40 años de haberlo recibido, y por lo tanto tenemos que ponernos a trabajar. Esta palabra sustituto es una palabra muy importante porque hace referencia al sacrificio que Abraham iba a hacer en el monte Moriah. La palabra de Dios nos habla frecuentemente, si ustedes ponen atención, de montes, de montañas, de lagos y de mares. ¿Se han fijado en eso? Bueno, siempre donde Dios se manifestaba era en las montañas. Y en el monte Moriah, en el tiempo de Abraham, era el lugar donde debía presentarse el sacrificio. Moriah se escribe M-O-R-I-A-H. Entonces, ustedes recordarán que a los 20 años de Isaac, no era un niño pequeño, no era un jovencito, era ya un muchacho de 20 años, lo llevó Abraham, dejó a todos sus siervos atrás y llevaba a Isaac y le preguntaba a Isaac: papá, pues aquí traemos la leña, aquí traemos el fuego, pero ¿dónde está el cordero del sacrificio? ¿Dónde está? Y Abraham le decía: no te preocupes, hijo mío, no te preocupes. Y entonces dice la palabra de Dios que puso a Isaac sobre el altar, lo amarró, y en el momento mismo en que Abraham tomó su daga e iba a dejarla caer ya sobre su hijo Isaac, ¿se imaginan el dolor del corazón del Abraham, el hijo de Isaac, el hijo de la promesa, que Abraham iba a descargar el golpe mortal a la vida de su hijo amado? Y en ese momento Dios le dice: detente. Alguien diga: detente. Y le dice: mira, allá en el zarzal hay un carnero que está atorado por sus cuernos. Tómalo y ofrécemelo en sacrificio. Esa es una enseñanza de la sustitución que hizo Jesucristo por nosotros. Nosotros somos Isaac, somos los que debíamos de ser muertos en ese altar. Pero el Señor proveyó un sustituto, que no fue un carnero, sino fue la persona de su Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor. Demos gloria, honra y alabanza. Bendito sea Jesucristo. Esta verdad es el fundamento para todo aquel que se acerca a Dios en busca de salvación. Cada individuo, ponga mucha atención, cada individuo debe creer personalmente en su relación con Dios
en lo que toca al pecado. Es necesaria una convicción personal de que el pecado de uno mismo fue el que Cristo, nuestro sustituto, llevó completamente en la cruz del Calvario. Esta es la fe que nos trae una sensación de descanso, la paz que sobrepasa todo entendimiento y el gozo inexplicable y lleno de gloria, y una gratitud profunda hacia Cristo. Demos gloria, honra y alabanza al Cordero de Dios. Y voy a hacer énfasis en la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículos 13 y 14. Muy importante. Porque, alguien diga por qué. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociados a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más? Alguien diga, ¿cuánto más? ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Santo se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que ¿qué es lo que tenemos que hacer? Servir. Con la cabeza inclinada y los ojos cerrados, quiero invitarte a consagrar tu vida a Jesucristo. Sin la menor pena. Si tienes algo en tu conciencia que te está molestando, si tienes algo que sientes que le debes a Dios y no lo has arreglado, pasa al frente. Si sientes que no has sido reconciliado, que verdaderamente no te sientes perdonado, no te importe lo que diga nadie. Estamos tú y Dios solamente. Si tú sientes culpa, si sientes que no has llevado a cabo esta reconciliación, si necesitas la reconciliación, si quieres el perdón de Dios, si quieres vivir en paz el resto de vida que te queda, si quieres lograr esa plenitud en el Espíritu Santo, pasa al frente y que no te importe nadie de los que estamos aquí. Este es un asunto entre tú y Dios, entre Dios y tú. No habemos nadie aquí. Repite junto conmigo: Dios Todopoderoso, tengo algo en mi corazón que no te he entregado. Me siento mal, me siento culpable. No he sentido verdaderamente la reconciliación. Mi conciencia me redarguye. No tengo paz. Mi gozo. Y hoy he recibido tu palabra y he conocido que todo aquel que hace a Jesucristo su Salvador y su Señor, arrepintiéndose de sus pecados, que quiere decir
estando dispuesto a abandonar el pecado y cambiar de vida, sus pecados son cubiertos por la sangre de Jesucristo. He aprendido que el que se entrega a Jesucristo es justificado, es santificado, es reconciliado y es totalmente perdonado. Señor, dame tu perdón absoluto, así como el sacrificio de Cristo, que fue perfecto, completo, suficiente y eterno. Dame la paz que sobrepasa todo entendimiento y el gozo inexplicable y lleno de gloria. Hoy creo que Jesucristo llevó en la cruz mis pecados personales. Me arrepiento y estoy dispuesto a cambiar con tu ayuda de vida. Quiero que mi vida dé un giro de 180 grados. Señor Jesús, acéptame, lávame con tu sangre preciosa, límpiame hasta la parte más pequeña de mi ser, hasta las células, hasta las mitocondrias, hasta los átomos en que está formado mi cuerpo, hasta la partícula más microscópica, ultramicroscópica de mi cuerpo, que ahí llegue la sangre de Jesucristo y me limpie, y me santifique, y me purifique, y me justifique, y me reconcilie. Señor Jesús, creo que tú eres Dios. Entra a mi corazón y sé quien controle mi vida a partir de hoy. Yo voy a hacer lo que dices en tu palabra. Dame sed de la oración y hambre de tu palabra. Y dame la gracia, el favor, para poder compartirlo a los demás. Señor Jesucristo, bautízame con el Espíritu Santo. Bautízame con el Espíritu Santo. Bautízame con el Espíritu Santo. Dame una inmersión de tu gracia y de tu favor. Lléname, lléname, lléname. Me entrego totalmente a ti, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo y para su gloria. Amén y amén. Demos gloria, honra y alabanza al Cordero de Dios. Bendito sea Jesucristo. Mis amados, mientras vaya usted a su asiento, vaya dando gracias a Dios y dígale: gracias, Señor. Quiero escuchar a alguien: gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amigo, amiga, usted que nos ha estado siguiendo a lo largo de esta transmisión nacional y mundial, déjeme decirle que si usted se ha arrepentido con sinceridad, estando dispuesto a abandonar el pecado, si usted ha invocado la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador y Señor, usted en ese mismo momento fue hecho salvo,
fue hecho hijo de Dios, fue bautizado en el Espíritu Santo y Dios ya no tiene nada contra usted. A partir de ahora, usted debe servirle por gratitud, no por obligación, por gratitud y por amor. Y créame, si usted verdaderamente se ha entregado a Jesucristo, nos volveremos a ver. Quizá no en esta tierra, pero sí nos veremos en el cielo por toda la eternidad. Señor le bendiga y le guarde. Despidamos nuestra transmisión nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo.